Buenos días para todos, iglesia, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, qué bonita es esta serie, realmente es un privilegio también para mí y de gran responsabilidad traer el mensaje del Señor el día de hoy. Así de que les pido que por favor estemos atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos. Realmente es un mensaje que ha confrontado mi vida y me ha llenado de retos para este nuevo año. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que oremos al Señor para que sea el Señor guiándonos en este día. Sabemos que es muy fácil en realidad nombrar y decir que debemos amarnos los unos a los otros. Es fácil decir en solo palabras que debemos amarnos, ayudarnos, cuidarnos, soportarnos. Es muy fácil, pero ¿saben qué? Llevar esto a la práctica en realidad no es fácil, es imposible. En realidad es imposible si en nosotros no ha surgido un cambio interior. Necesitamos nacer de nuevo, porque solamente así podemos llegar a vivir una verdadera hermandad. Una hermandad como la manda el Señor, vestidos como escogidos de Él, sin soberbias. Una hermandad sin envidias, una hermandad sin chismes, sin murmuraciones, sin contiendas. Una hermandad sin egocentrismos. Solo poniendo la mirada en el Señor. En pocas palabras, hermanos, necesitamos de verdad estar vestidos como el Señor nos manda para poder tener los unos con los otros, vivir los unos con los otros como Él nos ha mandado. Señor, te damos muchísimas gracias por el gran privilegio y la oportunidad que nos das de continuar con esta serie, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra, una vez más, Señor, como lo ha venido siendo en esta serie domingo a domingo, haga mella en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, que podamos en realidad vivir como escogidos tuyos, Señor, amándonos, mostrando esa luz al mundo, Señor, de que tú eres, Señor, quien nos ha dado esa vestimenta, que tú eres quien ha transformado nuestro interior para poder glorificar tu nombre, Señor, y para que el mundo a través de nosotros pueda verte a ti. Qué gran privilegio es este, Señor, qué gran privilegio nos das de ser tus hijos. Trae, Señor, reargulle nuestros corazones y trae salvación, Señor, para aquellos que lo necesitan en este día. Te suplicamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo he titulado esta enseñanza A la moda con Jesús. A la moda con Jesús. Y quisiera que todos fuéramos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una de las cosas que vamos a estar viendo esta mañana es cuál es esa forma en la que el Señor quiere que nos vistamos para estar a la moda con Él. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo meditaba en esto de vestidos. Figuradamente el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de los Colosenses, y es real. Nosotros cuando laboramos después de tener un día arduo de trabajo en donde nos hemos ensuciado y hemos transpirado mucho, queremos llegar a nuestras casas. ¿Y qué es lo primero que queremos hacer? Quitárnoslas. Que queremos, por supuesto, antes de hacerlo, queremos bañarnos, queremos cambiarnos nuestras ropas. Y ¿saben una cosa? Esta es una de las cosas que ha sucedido en nosotros como creyentes. Mire, de nosotros como creyentes ha sucedido esto mismo. ¿Saben qué? Nosotros, el Señor ha hecho una obra maravillosa para despojarnos de estas ropas sucias, de estas ropas malolientes del pecado,
para darnos nuevas vestiduras, para darnos esas vestiduras que solo Él puede tejer a mano para que nos las pongamos. De hecho, Él manda a que nos las pongamos. Estas vestiduras para andar a la moda con Jesús. El primer punto de esta mañana es: tienes que usar la pinta adecuada. Tienes que usar la pinta adecuada para andar a la moda con Jesús. Miren lo que dice el versículo 12. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y yo quisiera ir paso a paso, prenda a prenda, cuáles estas cosas que el Señor quiere y manda a que usemos como escogidos suyos, como hijos suyos. Dice en primer lugar que debemos andar como santos y amados del Señor. ¿Saben algo? Pablo le escribe esto a una iglesia, a la iglesia de Colosas. ¿Y saben qué? Investigando un poquito acerca de los problemas que tenía esta iglesia, eran problemas bastante fuertes. Eran problemas en donde los hermanos seguían teniendo problemas de tradición, de culturas, inclusive continuaban habiendo falsos maestros y seguían siendo arrastrados. Querían también, al igual que las iglesias de Galacia, querían seguir añadiendo cosas y problemas bastante serios. Pero Pablo se refiere a ellos, no descalificándolos. Si ustedes pueden leer este texto, Pablo les habla como hermanos. Pablo se ve en la necesidad aquí de recordarles la manera correcta en la que ellos deben de andar. Pablo se veía en la gran necesidad de poderles una vez más recordar la manera correcta en la que ellos tenían que andar como escogidos de Dios, la manera correcta en la que ellos tenían que vestir como escogidos de Dios. Y saben algo, hermanos, no solamente a la iglesia de Colosas. Yo personalmente he sido muy confrontado con este mensaje, muy confrontado. Mi esposa está ahí y ella sabe que no estoy diciendo mentiras. Quizás el Señor también quiera recordarnos a todos nosotros hoy como iglesia bíblica bautista Alfaro la manera correcta en la que debemos andar, la manera correcta en la que debemos estar vestidos como escogidos suyos, santos y amados para andar a la moda con Jesús. Santos y amados, hermanos. Todos sabemos que la palabra santo se refiere a que vivimos ahora apartados del pecado para Dios con un gran propósito. Hermanos, el Señor nos ha dado nuevas vestiduras. Imagínense el privilegio que nos ha dado de ser llamados santos, siendo tan pecadores, hermanos. Es impresionante, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en la cruz. Somos santos, hermanos. Vivamos como santos, apartados del pecado. Recuerden cada día de que ya nos hemos despojado de estas vestiduras. Recuerden cada día que el Señor ha hecho lo posible, todo lo posible, lo hizo ya, para que tú, cuando partas de este mundo, no seas condenado, sino tengas vida eterna. Solo Él proveyó para darte perdón. Solo Él proveyó, hermanos, para justificarte, cosa que en sus propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas, sería imposible. Sería imposible. Qué amor tan grande, hermanos, santos y amados. Debemos recordar todos los días ese amor que el Señor tuvo con nosotros. No es cualquier amor, hermanos. No es cualquier amor. Es un amor genuino, un amor ágape, un amor incondicional. Póngase a pensar por unos segundos, ¿qué hizo usted para que el Señor viniera del cielo a dar su vida, a traerte perdón, a pagar por tus pecados, y a darte una vida eterna, una vida con propósito, una vida de verdad? Medita por unos segundos. Realmente no hemos hecho absolutamente nada. Todo lo hizo Él. ¡Qué amor tan grande! Somos santos y amados por el Señor. Debemos vestirnos, tenemos que ponernos este traje como santos y amados del Señor para andar a la moda con Jesús.
Seguimos nuestro texto en el versículo 12, dice, de entrañable misericordia. Es bastante interesante este término, ¿verdad? Habla de una misericordia entrañable, como su palabra lo dice, procede de las entrañas. Imagínense en esto, hermanos. No es una misericordia cualquiera, es una misericordia verdadera y real. No es una misericordia que solamente se queda en palabras o en actitudes. No es una misericordia que solamente en momentos difíciles que pasa o atraviesa algún hermano, le damos la palmadita en el hombro y le decimos, voy a orar por usted. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo reconozco que a mí me ha pasado. Y llego a la casa y se me olvida. El Señor no quiere que esto suceda con nosotros. El Señor quiere que vistamos como santos y amados y de entrañable misericordia. Es una misericordia que procede de nuestro interior. Eso no, si vivimos una misericordia así, hermanos, yo me decía a mí mismo, eso no es misericordia. Esto muy probablemente pueda resultar siendo, gracias hermano, puede resultar siendo hipocresía. Y el Señor de ninguna manera quiere que esto suceda, hermanos. Quiere que vistamos una entrañable misericordia, una misericordia como la que Él ha tenido con nosotros. Verdadera, real, hermanos. Es necesario recordarnos esto porque solo quien ha recibido una entrañable misericordia puede darla. Usted no puede dar una entrañable misericordia si no comprende esa increíble y entrañable misericordia que Dios ha tenido con cada uno de ustedes. Tenemos que vestir esta misericordia. Tenemos que comprender la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Esa misericordia que lo llevó a ponerse en los zapatos nuestros. Hermanos, el Señor decidió ponerse en nuestros zapatos sucios y malolientes, por no decir pecuecudos, pero en realidad sucios, para que tú te pusieras sus zapatos limpios, puros, perfectos, zapatos eternos. ¿Te has puesto tú en los zapatos de otro? Hermanos, nos hemos puesto en los zapatos de otros en realidad. La entrañable misericordia es la que nos lleva a actuar. Y el Señor quiere que nos vistamos esa entrañable misericordia los unos con los otros. Él anhela esto y manda a que lo hagamos. Es esa misericordia que nos lleva a actuar. Como la historia de aquel hombre, de aquel buen samaritano, ¿recuerdan? Dice la Biblia que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y a este hombre lo atracaron. Bueno, al parecer los problemas de inseguridad no solamente se viven ahora, desde la época de Jesús. Dice el Señor que lo atracaron y lo hirieron hasta dejarlo casi muerto. Casi muerto. ¿Pueden imaginar esto? ¿Y saben algo? Dicen que lo dejaron tirado sobre la vía. Y miren, dicen que pasaba la gente y lo miraba, y dice que entre ellos pasaba un sacerdote y un levita. Al parecer, al escuchar estos nombres, los relacionamos con personas religiosas, de algún tipo de religión. ¿Y saben qué? Muy probablemente, al ver eso, nosotros decimos, uy, no, son terribles, ¿verdad? Pero muy probablemente nosotros hemos sido como este sacerdote y este levita. ¿Y saben algo? Dice que hasta que pasó un samaritano. ¿Y qué hizo? Le ayudó, lo llevó a su casa, lo curó, lo atendió. Tuvo que haber sido un proceso largo, porque si estaba casi muerto. Entonces, el Señor quiere que vistamos esta gran misericordia. Hermanos, ¿quién de estos hombres tuvo en realidad entrañable misericordia? ¿Quién creen ustedes que fue ese hombre que en realidad tuvo entrañable misericordia? Sin duda, ese hombre, el samaritano. Esta misma entrañable misericordia es la que el Señor quiere que vistamos cada uno de nosotros, porque tenemos como creyentes que andar a la moda con Jesús.
Es impresionante esto que nos enseña el Señor. Miremos este otro término, dice, de entrañable misericordia y de benignidad. Benignidad es la virtud que te ha dado Dios. Oiga con atención, hermano. Es la virtud que te ha dado Dios para actuar con compasión, paciencia, comprensión, gracia, ternura, amor, amabilidad, los unos con los otros, sin importar las circunstancias. Incluso, aunque no te convenga ser benigno, el Señor manda a que lo hagamos, a que seamos benignos los unos con los otros, como Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo recordaba que antes de crucificar a nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura que fue humillado, fue escupido. Siempre que yo recuerdo esto, yo por un instante trato de ponerme los zapatos de Jesús. En ese momento, ¿qué sucedería si alguien te escupiera en la cara? ¿Y saben qué? Es fuerte, pero es lo que dice la Escritura. No es cualquier tipo de escupida. Dice que era inclusive hasta con flema. Tremendo esto. Y era solo una de las cosas por las que el Señor pasó por nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que haber pasado por esto. ¿Y saben algo, hermanos? Yo recordaba esto. Debemos ser benignos como Jesús. Aquel hombre que después de escupirle en la cara y hacerle tanto mal, estando en la cruz, decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor manda a que vistamos de benignidad. El Señor manda a que tenemos que tener estas vestiduras, tenemos que vestirnos de benignidad para andar a la moda con Jesús, y debe ser parte de nuestras oraciones. Hermanos, yo quiero compartirles con el corazón cosas en las cuales yo pensaba cuando meditaba en esto. Y es que el Señor nos ayude y me ayude a que esto no solamente sea un recuerdo de aquella predicación. Yo me decía a mí mismo, es un gran privilegio que me ha dado Dios, pero no quiero solamente que esto sea una predicación para recordar, sino que todos los días como iglesia, tanto ustedes como yo, podamos vivir y empezar a vestir seguramente, permanentemente, estas vestiduras. Seguimos con otro término, dice humildad. El Señor también quiere que vistamos de humildad. ¿Y saben qué? La humildad es pensar menos en mí y más en los demás. Es increíble ver cómo vive la sociedad, y a veces caemos en esto como creyentes. Por eso es tan necesario que el Señor nos recordara hoy cuál era la forma correcta, cuál es la forma correcta. Y si tú ya estás viviendo de esa forma correcta, para que la firmes cada día más a partir de hoy. Humildad es pensar menos en mí y más en los demás. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Este mundo vive muy preocupado por querer ser primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. En realidad, este es el afán del mundo. De hecho, es muy notorio ver cómo aumenta el ego en las personas. Personalmente yo lo puedo notar. Y saben algo, hermanos, el Señor no quiere que esto ocurra a nosotros en ninguna manera. Él quiere que anhela y manda a que nos vistamos de humildad. De hecho, esa palabra ego significa yo. Esa palabra ego significa yo. Por eso el Señor nos manda a vestirnos de humildad. Él quiere que contrarrestemos todas estas cosas que el mundo promueve fuertemente día tras día. Y para eso también nos dejó su gran ejemplo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 de los versículos 3 al 8. Aquí está ese gran ejemplo que el Señor nos ha dejado. Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 8. Miren lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como inferiores
superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y aquí viene el gran ejemplo que nos ha dejado el Señor. Versículo 5. Haya pues en vosotros, miren, fíjense que no dice si quieren, si de pronto pueden, no, es un mandato del Señor. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya estamos vestidos de humildad, hermanos. Qué gran ejemplo nos ha dejado el Señor. Es necesario, es de gran necesidad que como creyentes, como hijos de Dios, como escogidos, santos y amados suyos, podamos vestirnos de humildad. Seguimos, dice en nuestro texto base, mansedumbre. Mansedumbre, ¿saben algo? Yo cuando hacía mis apuntes aquí acerca de mansedumbre, recordaba mucho a mi mamá, gracias a Dios que está en este lugar. Y la recordaba porque es un dicho muy común de ella, ¿no? Ella dice, uno debe ser manso, pero no menso. Entonces me recordaba mucho a ella, y es algo que ocurre en la humanidad. Este término, esta palabra mansedumbre es muy confundida o lleva a la gente a creer cosas que no son. Ser manso no es ser menso. Ser manso no es ser débil. Por lo contrario, es ser fuerte. Ser manso no es ser tarado ni nada de estas cosas, hermanos. Ser manso, hermanos, es tener el poder y la capacidad de mantener toda su fuerza bajo control. Es poder dominar su carne, tenerla bajo control, como Jesús. Asimismo, como nuestro Maestro. Ustedes recuerdan aquel día, dice la Biblia que cuando vinieron a capturarlo, alguien quiso sacar su macheta y cortarle. Yo me imagino que cortarle. Yo no creo que Pedro, Simón haya querido, a ver, ¿a dónde está la oreja? Voy por la oreja. Yo me imagino que él quiso fue quitarle la cabeza. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que le quitó la oreja a un hombre de estos, Jesús. Quizás Pedro, y bueno, se ve en la Biblia que en muchas ocasiones le decían al Señor, Señor, no es necesario que a usted le pase esto. Tal vez pensando, ellos inclusive nos puede pasar a nosotros. Ellos quisieron defender al Señor, pero ¿qué hizo el Señor? Se mantuvo en mansedumbre, pudiendo sacar toda su fuerza. Miren lo que dice Mateo capítulo 26 del 52 al 54. Mateo capítulo 26 del 52 al 54. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo creo que solo era necesario un cuarto de legión. ¿Qué hubiese ocurrido si el Señor no se hubiese mantenido con mansedumbre? Miren lo que dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así suceda? ¿Qué hubiese ocurrido si Jesús hubiese actuado quizás como actuamos muchos de nosotros? ¿Hubiese llevado a cabo el plan de salvación? Por supuesto que no. El Señor lo está diciendo, deja que esto ocurra, yo tengo quien me defienda. Y no dice una legión, 12 legiones. Pero es necesario que esto ocurra. Como Jesús debemos estar vestidos como escogidos de Dios, y el Señor anhela de que usted hoy se vista de mansedumbre. Si aún no está vestido, Él anhela de que a partir de hoy, si usted, como la iglesia de Colosenses,
puede estar siendo creyente, puede estar viniendo a la iglesia, y eso está muy bien, hermanos, eso está muy bien, pero quizás hemos estado andando de la manera incorrecta. El Señor quiere recordarnos también, como esta iglesia, que esta es la forma en la que debemos estar vestidos como escogidos de Dios, y para eso necesitamos doblar rodilla, orar al Señor, porque el Señor ha enviado un don poderoso a vivir dentro de usted. Pídele que avive ese don de Dios que hay dentro de usted, como Pablo se lo recordaba a Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 6 al 7. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 6 al 7. Miren lo que dice. Un momento. Le dice Pablo a Timoteo en este texto, miren. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, ¿es posible como creyentes vivir a la moda con Jesús? Claro que sí es posible, porque el Señor ha enviado a su espíritu a morar dentro de usted. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, y necesitamos que fluya ese espíritu que nos da poder para poder mantener esa fuerza bajo control, que nos da amor para poder testificar de Cristo, y que nos puede llevar a tener ese dominio propio que todos necesitamos. El Señor anhela que vistamos de mansedumbre. Impresionante cada término de estos. Oro al Señor para que no se nos vaya a olvidar esto, hermanos, para que podamos atesorar esto en nuestros corazones. Dice de paciencia. En nuestro texto base sigue Pablo diciéndoles con paciencia también. Dice que la paciencia es la capacidad de soportar las citas en la EPS. Total, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, y sin enojo, sin frustraciones, sin ansiedad. ¿Saben algo, hermanos? Esto me recordaba a mí a Job. ¿Y saben qué? Creo que es una de las prendas que más necesito vestir, que más necesito lucir como creyente. La paciencia. ¿Saben algo? Hay momentos en los que uno como cristiano siente que no es digno de serlo, porque hay momentos en la vida en el que no somos pacientes o nos llevan a no ser paciente. Pero el Señor ha traído mucho ánimo a mi vida y quiere que cada uno de ustedes se anime con su palabra, porque Pablo le escribía esto a una iglesia que tenía problemas de paciencia. Si Pablo le está diciendo a esa iglesia era porque muy probablemente no estaban siendo pacientes. Ahora, hermanos, hay algo súper poderoso aquí, y es que la paciencia es una de las virtudes de Dios. Dios no compartió con usted su omnipotencia, ni conmigo. Él no compartió conmigo su omnipresencia. ¿Saben qué? Él quiso compartir con nosotros su paciencia. Y esto es algo que debe marcar nuestras vidas. Esto es algo que debe movernos a vestir como escogidos de Dios. Dios quiso compartir con nosotros uno de sus atributos. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque misericordia ha tenido y muchísimo. Entonces, hermanos, es necesario vestirnos también con paciencia para andar a la moda con Jesús. ¿Y saben qué? Una vez usted llega de su trabajo, como lo decía al principio, obviamente hablando figuradamente, y usted quiere cambiarse, quiere vestirse, y una vez usted se pone esa ropa limpia y ese buen traje para salir, ¿qué es lo que usted hace después? ¿Saben qué? Una vez yo recuerdo que
Me quise poner una buena pinta, creo que era para venir a la iglesia. Y tenía la camisa al revés. Si no es porque mi esposa ese día me dice, ¿para dónde va? Vaya, mires en el espejo. Y tenía la camisa al revés. Entonces, ¿saben una cosa, hermanos? La pregunta hoy es si estamos modelando esta vestimenta. Si en realidad nos vemos como escogidos, amados de Dios. Si en realidad los de afuera nos están viendo con esa pinta adecuada. ¿Saben algo? Como creyentes, debemos tener la mirada puesta en el Señor. Es lo correcto y es lo que nos manda hacer el Señor. Pero también el Señor ha permitido que usted y yo, a través de esta vestimenta, salgamos a mostrarla al mundo. Por eso, hermanos, como iglesia debemos orar al Señor para que nos ayude. Porque a los de afuera, hermanos, no podemos decirles, no pongan la mirada en mí, pónganla en el Señor. Gente que no conoce al Señor. Y quizás, si usted está escuchando este mensaje por primera vez, sea una de esas personas que aún no conoce al Señor. Pero también hay para usted una muy buena noticia. ¿Saben algo, hermanos? A los de afuera, imagínense si les decimos a alguien que no conoce al Señor, no ponga la mirada en mí, yo no soy paciente, la verdad no soy paciente. No ponga la mirada en mí, póngala en el Señor. Le voy a decir algo, hermanos, literalmente a mí me ha ocurrido, me ocurrió una vez. Yo le dije a una persona, bueno, la mirada debe estar puesta en el Señor. Y esa persona miró hacia arriba y dijo, ¿dónde está? Quizás ellos no van a ver al Señor mirando hacia arriba, porque no conocen al Señor. Nosotros sí, tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Ellos lo están viendo a usted. Ellos están viendo su vestimenta. Ellos están viendo si usted anda a la moda con Jesús. El mundo necesita vernos como escogidos de Dios para que ellos también anhelen andar a la moda con Jesús, para que ellos también anhelen estar vestidos como escogidos, como hijos amados de Dios. Entonces, una vez tenemos vestido, nos hemos puesto esta vestimenta, como lo decía, el punto número 2, tenemos que mirarnos en el espejo. Tenemos que mirarnos en el espejo. Y saben una cosa, hermanos, es muy necesario, porque este espejo en nosotros los creyentes, ¿cuál es su espejo, hermano, como creyente? La palabra de Dios es la que nos enseña si en realidad estamos viviendo como el Señor lo manda. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto fue confrontante para mí, como lo decía, y espero que también lo sea para cada uno de ustedes. El versículo 13, vamos todos a nuestro texto base, el versículo 13. Punto número 2, tienes que mirarte en el espejo. El versículo 13 dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿de qué manera? De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El punto número 1, tenemos que ponerlo la pinta adecuada. En el punto número 1, el Señor nos manda algo que tenemos que hacer y es ponernos esa pinta adecuada. Y en el punto número 2, el Señor nos quiere enseñar y nos muestra cómo debemos hacerlo. Tenemos que mirarnos en el espejo, hermanos, para poder soportarnos, para saber si en realidad estamos soportándonos y perdonándonos. Es ese espejo el que nos va a mostrar si en realidad estamos viviendo como Él quiere, como hijos amados, si nos estamos poniendo esas vestiduras de escogidos de Dios, como nos lo enseña nuestro hermano Santiago ahí en su carta, Santiago capítulo 1, de los versículos 23 al 25. Miren lo que dice Santiago 1, del 23 al 25. Santiago capítulo 1, del 23 al 25, miren lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué dice? De la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y el Señor manda que nos soportemos y nos amemos. ¿Saben qué? Esta palabra soportar habla de sostener, de sostener. ¿Y saben algo? No es lo mismo sostener, quizás muchos de nosotros somos expertos en sostener el celular, ¿verdad? No es lo mismo sostener el celular que sostener una silla. No es lo mismo sostener, un ejemplo como más real, ¿no? No es lo mismo sostener al hermano Alejo, ahí a mi hijo, que él es de contextura delgada, que sostenerme a mí. Quizás sea imposible sostener a alguien tan pesado como yo. Pero ¿saben una cosa? Eso nos ha mandado el Señor, a que nos soportemos, a que podamos sostener a ese hermano. Y esto debe ser algo de nuestra propia iniciativa. Debe ser algo que surge a través de ese amor, de la manera en que Cristo nos ha soportado y nos ha perdonado. Miren, hermanos, debemos estar preparados para esto. Si Pablo le escribía esto a esta iglesia, muy probablemente es porque puede ocurrir en nuestra iglesia. Quizás no nos estemos soportando unos a otros, o quizás hayan hermanos que se puedan soportar pero no perdonar, o viceversa, o perdonar pero no soportar, pero esto no es lo que el Señor quiere que nosotros vistamos. ¿Saben una cosa? Él anhela que nos soportemos. Quizás hay hermanos más pesados que otros. El Señor anhela que nos vistamos, porque si es posible, porque no los vamos a sostener con nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y ¿saben una cosa, hermanos? Perdonarnos es mucho más que olvidar. No, yo ya me olvidé de eso, tranquilo. No, ¿sabe qué? Yo lo perdono, pero ojalá no lo vuelva a ver. La verdad, lo perdono, listo, chao, váyase, pero no lo quiero volver a ver. Y el perdón me hizo recordar algo también, que en realidad es un gran ejemplo para esto. Una vez yo estaba en un paseo y yo veía a unos muchachos tirándose allá de lo alto, ¿no? Al pozo, de picada. Y pues eso me dio mucha curiosidad. Obviamente eran de contextura delgada. Y yo me las quise dar de flaco también, ¿no? Entonces yo dije, no, si ellos pueden, yo puedo. Yo pesaba como 4 veces más que ellos. Pero no, yo me las quise dar de flaco y me monté. Y me tiré. Y ahí miren qué pasó. Les voy a preguntar algo, con sinceridad contéstenme. ¿Ustedes ven la cicatriz que tengo acá? ¿Cierto que casi no se ve? ¿O será porque me eché gel? Mire, casi no se ve. Inclusive yo me toco y a mí no me duele. Eso es perdonar. Es recordar sin dolor. Si no es por esta predicación, yo no me acuerdo que me hice tremenda chaguala aquí en la cabeza. Eso es perdonar. Inclusive el Señor nos ha dejado grandes ejemplos de Él mismo. Allá en Isaías dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando los confesamos, cuando vamos a Él. Él nos otorga ese perdón. Dice la Biblia que nuestros pecados Él los echa ¿a dónde? Al fondo del mar. Y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y bueno, gloria a Dios por eso. De este mismo modo manda el Señor a que nos estemos soportando y perdonando. Así que mirémonos en este espejo para ver si estamos viviendo de la manera correcta. Mira la manera en la que el Señor te ha soportado, te soportó. Mira la manera en la que el Señor te perdonó, te sigue soportando, te sigue perdonando. Mira la manera en la que el Señor te seguirá soportando, te seguirá perdonando. De esa misma manera Él quiere que nosotros nos vistamos, que sigamos soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Será tan incondicional el amor del Señor que, ¿saben una cosa? Antes de que usted y yo naciéramos, Él ya había pagado por nuestras culpas. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gracias al Señor por ser tan bueno. Antes de que usted y yo naciéramos, Él ya había pagado por sus pecados y los míos. ¿Ah? Tremendo. El Señor ya sabía la joyita que iba a ser usted y que iba a ser yo. Esa es la realidad. Dios es un Dios de amor. Por eso tenemos que estar vestidos de esto, hermanos. Que estas cosas no nos lleven a querer pensar
no, es que no puedo soportar a este hermano, no, es que no lo puedo perdonar, que estas cosas no nos vayan a llevar a tomar decisiones equivocadas. Quizás si en algún momento usted ha pensado en irse de la iglesia porque hay algún hermano que no soporta, que no puede perdonar, hoy el Señor manda a que te despojes de esa vestimenta y te pongas la que Él te tejió a mano. ¿Saben algo? Esto no es ropa cualquiera. Esto no es ropa cualquiera. Es más, estas prendas usted no las podrá pagar así fuese el dueño del mundo. No te alcanzará. Solo Cristo lo pudo hacer por usted. ¿Y saben qué? Te la regala. Quiere que la uses y te manda que la uses. Dios es un Dios verdadero de amor. Ese amor que Él ha tenido con nosotros es el mismo que debemos recordar siempre para vestirnos de esto y para seguir animándonos, perdonándonos, soportándonos los unos a los otros y así poder estar a la moda con Jesús. ¿Saben una cosa? Entonces, una vez nos vestimos con la pinta adecuada y nos miramos en el espejo para ver si en realidad estamos viviendo como el Señor nos manda, ¿qué nos falta, hermanos? Cuando ustedes se atalajan y se miran que no tienen la camisa al revés, se miran en el espejo. Algunos son alérgicos, pero estamos hablando figuradamente. Tenemos que perfumarnos de amor. Tenemos que perfumarnos de amor. Miren lo que dice el versículo 14 de nuestro texto base. Versículo 14. Y sobre todas las cosas, ¿qué? Vestidos de amor. ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Tenemos que oler a Jesús, a entrañable misericordia. Tenemos que oler a escogidos de Dios, a benignidad, a humildad. Tenemos que oler a mansedumbre, a paciencia. Debemos oler a todas estas cosas por donde quiera que vayamos, porque de nada nos servirá tener la pinta adecuada, estar vestidos correctamente, pero si lo que nos impulsa no es el amor a salir a vestir, a mostrarle al mundo que vestimos como escogidos de Dios, que estamos a la moda con Jesús, de nada nos sirve. El amor es el vínculo perfecto, dice el texto, es el vínculo perfecto. Miren lo que dice, el vínculo perfecto es el principio clave que encierra todo de la manera que el Señor lo quiere. El amor es el principio unificador. Oigan bien esto que voy a decir, hermanos. Es el sello. El amor, el vínculo perfecto, es el sello que te hace uno con el Señor. El amor es la muestra más tangible para el mundo de que tienes una linda y poderosa relación con Dios, reflejada los unos con los otros. Muy probablemente esta iglesia de Colosa, muchas personas lo que tenían puesto quizás era un disfraz. Muy probablemente haya sucedido con nosotros, pero hoy el Señor también quiere recordarnos la manera correcta sin descalificarnos, porque su misericordia es entrañable. El Señor no te está diciendo hoy, tú eres un falso creyente, tú no eras salvo nunca. No, sí lo eres, hermano. Si has creído en el Señor, no hay nada que pueda reversar esto. Si el Señor te ha otorgado salvación, tú estás en sus manos y nada los podrá arrebatar de las manos de Dios, a pesar de lo que somos. ¿Se imaginan eso, hermanos? El amor es el vínculo perfecto. Por eso aquí Pablo le recuerda a esa iglesia de Corintios la preeminencia del amor. Vamos rápidamente aquí al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 7. Primera de Corintios capítulo 7 de los versículos 1 al 7. Pablo le recuerda a esta iglesia la preeminencia del amor. Dice, que lo tengo mal un momento. Dice de la siguiente manera. Pablo se caracterizaba a veces en realidad por ser sarcástico, ¿no? Un poco exagerado. Miren lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase estos montes, trasladase estos montes y no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y si repartiese, se va más allá y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Y miren lo que dice el verso 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Todo qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, definitivamente este amor que el Señor manda a vestir fue ese mismo amor que Él tuvo con nosotros, y no es un amor emocional. No es un amor emocional. No depende de las circunstancias. Imagínense, si Jesús tuviera que ser movido por amor hacia nosotros, por lo que nosotros despertemos en Él. Imagínense si Jesús hubiera pagado por sus pecados, dependiendo si usted, qué tipo de emociones le mueve a Jesús. Hermano, nosotros, si en realidad eso hubiese sido así, no estuviéramos acá. No hubiéramos ni nacido, porque el Señor ya sabía, como lo decía anteriormente, lo que íbamos a hacer. Es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Yo decido amar y yo decido soportar. Porque si el Señor me amó y me perdonó y me soporta, ¿quién soy yo para no perdonar y soportar a otro hermano? Por eso, hermano, si tú tienes hoy que pedirle perdón a alguien, si tú como hermano has lastimado a otra persona, a otro hermano en la congregación, en tu familia, en tu trabajo, yo te animo, hermano, y te reto a que lo hagas. A que empieces a lucir esa vestimenta de escogido de Dios, a que empieces a mostrarle al mundo de que tú andas como un escogido de Dios, que es lo que Dios manda a que hagamos, y como creyentes amamos que eso ocurra en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que ese vínculo perfecto, que esa muestra tangible en que entre Él y nosotros hay una linda y poderosa relación, los demás la puedan ver. ¿Saben una cosa? Si aún tú escuchas este mensaje por primera vez, si tú que nos ves a través del internet no sabes cómo vestir esta ropa, pues la palabra nos lo va a recordar también la mañana de hoy. Es imposible que puedas vestir esta ropa en tus propias fuerzas. Es imposible que tú puedas andar a la moda con Jesús, porque el Señor, hermanos, el Señor no anhela que para que andes a la moda con Él tengas que vestir Dolce y Gabbana, tengas que vestir, no sé, Arturo Calle, Monasteri, Diesel. No, el Señor de ninguna forma quiere que tú uses estos trajes. Ahora, si tú lo puedes hacer, eso está bien. Pero el Señor no es esa moda la que Él quiere que tú andes. Así que no se vaya a hacer reportar en esos almacenes de ropa donde dan crédito. No lo hagas. El Señor no quiere que tú te endeudes por eso. Quieres que te esfuerces. El Señor quiere que te esfuerces, pero porque tú vistas lo que Él quiere que te vistas. Todo lo que hemos aprendido en la mañana de hoy. Así de que es imposible. Solo tienes que venir al Señor. Reconocer que en tus fuerzas es imposible, pero que alguien ya lo hizo todo posible, y ese alguien se llama Jesús, tu único y suficiente Salvador. Hoy es el día en el que puedas depositar tu fe y tu confianza, en el que puedas despojarte de tu ropa sucia y llena de pecado para vestirte con la ropa de Jesús. Qué gran Dios es el que tenemos. Es un regalo de parte de Dios. Y tú, hermano, si quizás el Señor te ha tocado el corazón en esta mañana con este mensaje, porque quizás hemos estado vistiendo estas prendas como un disfraz, es momento en que la uses permanentemente. No uses una réplica, usa la correcta.
y póntela permanente siempre, para siempre. Esta moda es la que nunca pasará de moda. Esta moda es la que inclusive vas a lucir en la eternidad. Tenemos un Dios bueno y poderoso, un Dios grandioso, hermanos. Recuerden, hermanos, que para andar a la moda con Jesús debemos tener puesta la vestimenta adecuada, la vestimenta correcta, la pinta correcta. Tenemos que mirarnos en el espejo para ver si en realidad la estamos usando de la manera correcta, y tenemos que perfumarnos de amor, que es ese vínculo perfecto que llevará a otros viendo lo que vive cada uno de ustedes afuera, en su trabajo, en su universidad, en su barrio, empezando por su casa. Eso es lo que ellos verán, esa vestimenta que los impulsará a vestirse como usted se viste, como un escogido de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, por recordarnos una vez más que quizás hemos estado andando y vistiéndonos de la manera incorrecta, aún siendo creyentes. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tus vestiduras son más que suficientes, Señor, para reflejar tu nombre, para mostrarle al mundo, Señor, que en realidad somos escogidos, amados, santos tuyos, Señor. Gracias por tanto, Dios mío. Permite que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Permite que esta palabra sea un permanente por siempre y para siempre en nuestro corazón, Señor. Que como creyentes podamos soportarnos y amarnos los unos a los otros. Que la Iglesia Bíblica Bautista El Faro, Señor, se caracterice por vestir esas ropas de escogido tuyo, Señor. Que podamos amarnos y soportarnos los unos a los otros. Y que tu obra, Señor, siga avanzando y tu nombre siga siendo glorificado, Señor. Que muchas personas, Señor, puedan recibir este mensaje, Señor, puedan ser salvos, puedan reconocer sus pecados, Señor, y venir a ti, Señor, y vestir a la moda contigo. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.